Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta convocatoria de rueda de prensa de la Unión de Campesinos de Segovia. Os agradecemos vuestra presencia aquí. Bueno, os hemos citado con el objeto pues, de aclarar una publicación por parte de determinados señores que ayer pudimos ver en representación de la Alianza por el Campo. Han realizado declaraciones totalmente injuriosas y malintencionadas contra esta organización, con el objeto de tergiversar la realidad y sacar provecho de alguna manera político o sindical, como queráis llamarlo. Resulta lamentable y penoso que ciertos líderes sindicales agrarios realicen declaraciones como las de ayer con el único objeto de buscar el afán de protagonismo que las urnas no les han dado aquí durante estos años y mantener a cualquier precio un malgastado sillón. Cuánto rencor, cuánta envidia. Pretenden, a través de los medios, llamar la atención para dañar y desprestigiar a esta organización, la Unión de Campesinos de Segovia, caracterizada por su integridad, seriedad y compromiso con todos y cada uno de los agricultores y ganaderos de Segovia. Manifestar también, desde nuestra organización, todo el apoyo a todos y cada uno de los miembros que en la Cámara Agraria de Segovia tuvieron responsabilidad por parte de esta organización. Que quede claro. Bueno, y con objeto de aclarar todo esto y bueno, de intervenir en la rueda, tenemos aquí pues a que fue en su día presidente de la Cámara Agraria de Segovia y a miembros también o camareros de la Cámara Agraria de Segovia en su día. Eduardo, como quieras. Esta casa, de alguna forma, también ha sido la vuestra en muchos momentos. Nos habéis atendido. Creo que también nos hemos sentido apoyados. Y tener en cuenta que hemos contado con vosotros y pensamos y esperamos seguir contando también, por lo menos, con vuestra atención, porque de alguna forma nuestra vocación es seguir trabajando al servicio de los agricultores y de los ganaderos de Segovia. Bueno, como decía Juanma, de alguna forma lo que pretendemos es, por una parte, desmontar afirmaciones que se hacen, yo diría, de una manera pues sin tener argumentación, sin tener conocimiento de la situación real de la provincia de Segovia, y por otra parte, lo más importante desde mi punto de vista y desde la responsabilidad que he mantenido durante algunos años, es mitigar un poco el malestar que este tipo de declaraciones crean entre los agricultores y los ganaderos. Se lanza la piedra, se esconde la mano y ahí queda. Y siempre hay quien recoge, diríamos, las consecuencias de este malestar que se va creando. Yo centraría un poco, no quiero tampoco extenderme mucho porque sé que tenéis mucha tarea que hacer, centraría la exposición en dos razones fundamentales. Por una parte, la legalidad absoluta de los acuerdos que se tomaron. Sabéis que estamos hablando del año 2005, que es que cuando se inició, cuando se hizo esta adjudicación, enajenación del patrimonio, de parte del patrimonio de la Cámara Agraria Provincial. Digo legalidad, porque se dieron cauces legales, que ahora pasamos a detallar, y por otra parte, legitimidad. Creo que había razones suficientes en ese momento y que siguen siendo válidas para haber tomado aquella decisión. Desde el punto de vista de la legalidad, lógicamente no es una cosa o no es una decisión que se hiciera a escondidas. Se hizo totalmente abierta, con luz y taquígrafos. Acuerdos de pleno, acuerdos que son públicos, actas que reflejan esos acuerdos, actas que se transmiten a todos los miembros del pleno, por tanto también a los de la asociación que denuncia estas prácticas. Y, lógicamente, eso quiere decir que no se ha hecho nada a escondidas. Por otra parte, legal, porque la Ley de Cámaras Agrarias de Castilla y León permite enajenar patrimonio
de las cámaras agrarias siempre que se destine a fines y servicios de interés general agrario. Para ello es preciso un acuerdo del Pleno de la Corporación, un acuerdo por mayoría de 3/5 y el consentimiento, el conocimiento de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Trámites que se han cumplido en todos los expedientes. Aquí tengo copia de varios de ellos, donde se habla aplicar el producto de la compraventa a fines y servicios de interés agrario o de las organizaciones agrarias representativas de la provincia. Mayoría de 3/5 de sus miembros. Punto cuarto, dar cuenta del presente acuerdo al consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León al efecto de la tutela administrativa que establece el artículo 3 de la Ley de Cámaras Agrarias de Castilla y León. Quiero decir con esto, la legalidad en todo momento se ha cumplido, los acuerdos se han tomado en pleno por mayoría absoluta, por unanimidad que es un término que quiero también recalcar, porque hay alguna organización que ahora mismo pretende desmarcarse en ciertos momentos de la responsabilidad de la gestión de la Cámara Agraria de Segovia. Entonces, cuando hablo de unanimidad, quiere decir que todos los miembros del Pleno, sin ningún voto en contra y sin ninguna abstención, aprueban esos informes. Cuando hay mayoría absoluta en una corporación, como es el caso, o como ha sido el caso de la Cámara Agraria de Segovia, hay dos formas de gobernar. Una, aplicando el rodillo, como hace el Partido Popular ahora mismo en el Parlamento, y otra, mediante consenso, mediante acuerdos. Bueno, pues en la Cámara Agraria Provincial de Segovia no se ha producido ninguna votación, excepto en los plenos de constitución del órgano, para elegir al presidente y para elegir a los órganos colegiados. Todas las decisiones se han tomado por consenso. Entonces, yo creo que podemos hablar claramente de una gestión consensuada. Y gestión consensuada quiere decir responsabilidad compartida. Y todos somos responsables de los acuerdos que se han tomado. Y no sirve decir, ahora, yo con este estoy de acuerdo porque mediáticamente suena bien y con este no estoy de acuerdo porque mediáticamente no suena bien. Entonces, los acuerdos para la adjudicación, igual que el resto de acuerdos que se han tomado, también los más recientes, han sido en total consenso y unanimidad de todos los miembros del Pleno. Entonces, yo creo que el asunto de la legalidad queda constatado, puesto que están las actas de los plenos, están los acuerdos y está el reconocimiento por parte de la Junta de Castilla y León de la Consejería de la legalidad de esta asignación patrimonial que se hizo en su momento. Pasamos al tema de la legitimidad del acuerdo. Como os he dicho, creo que había razones y que todavía se mantienen suficientes para tomar el acuerdo de asignar este patrimonio sobrante de la Cámara Agraria Provincial, puesto que estamos hablando de dos tipos de patrimonio. Las oficinas donde desarrolla la labor normal de la Cámara Agraria Provincial son oficinas públicas y, lógicamente, tienen un funcionamiento y ahí están. Hay otro patrimonio acumulado que no tiene, diríamos, un servicio palpable. Entonces, ese patrimonio es el que se enajena para poder seguir utilizándolo los agricultores y los ganaderos a través de sus organizaciones representativas, las organizaciones en que ellos participan y a las que ellos han dado su confianza para gestionar los recursos, diríamos, de la provincia y para gestionar la defensa de sus intereses ante las administraciones. Como digo, es un patrimonio generado por los agricultores y ganaderos, pero es un patrimonio que por ley no se les puede repartir. O sea, no se puede decir, tocamos a 1.000 euros cada agricultor y ganadero de la provincia, vamos a repartirlo. No, no se puede. Sí se puede, en cambio,
darles, diríamos, acceso a la utilización de ese patrimonio a través de las organizaciones que los representan. Siempre que se destine a fines agrarios. Aquí lo que se hace es permutar, diríamos, unos edificios que no tenían una utilidad relacionada con el sector por dotar a las organizaciones que estaban presentes en la Cámara Agraria, que eran representativas por ley, por los porcentajes que exige la ley, de unos medios, unas instalaciones, unas oficinas donde pudieran desarrollar su labor de defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos. Nos remontamos al año 2005, que es cuando se tomaron estos acuerdos. Yo recuerdo, si no lo tenéis, aquí está, una de las primeras medidas que el gobierno de Zapatero tomó sobre temas agrarios fue la derogación de la Ley Básica de Cámaras Agrarias a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Derogaba precisamente el concepto de básica, que es, diríamos, lo que da a la ley carácter general, carácter nacional, y dejaba que cada una de las autonomías pudiera legislar en materia de cámaras agrarias. Entonces, aparte de poder decidir las comunidades autónomas, no el Estado ya, que lo había hecho hasta entonces, sobre la existencia o no de cámaras agrarias, sobre el destino o no del patrimonio de estas cámaras agrarias, entonces, al modificar eso, lógicamente, con la experiencia que habíamos tenido unos años antes, con el reparto del patrimonio sindical acumulado, donde un patrimonio al que también los agricultores y ganaderos habían aportado dinero a través de las hermandades, y que ese patrimonio se repartió a los sindicatos obreros y a la patronal, dejándonos fuera a nosotros del reparto, si tenemos en cuenta eso, y tenemos en cuenta esta variación de la normativa, podemos pensar que esa parte del patrimonio peligra. Y esa parte del patrimonio es de los agricultores y ganaderos de Segovia. Y para que siga siéndolo, entonces lo que tenemos que hacer es dárselo a las organizaciones que lo representan, que los defienden, que han estado luchando por ellos desde que se instauró la democracia y que esperamos seguir haciéndolo en el futuro. Entonces, lógicamente, eso es poner en uso un patrimonio que está parado y ponerlo en uso y al servicio de los agricultores y ganaderos. Lo cual pensamos que legitima el tomar este tipo de actuación. No es un expolio del patrimonio, no hay violencia a la hora de hacerlo. Hay total claridad, hay total legalidad y hay un empeño en que ese patrimonio siga estando al servicio de los agricultores y ganaderos de Segovia. Y eso es lo que nos guía, porque además tenemos compromisos adquiridos, no es toma. Nosotros, según los acuerdos que se han firmado, tenemos que mantener durante 25 años, nos hemos comprometido, el inmueble que se ha permutado por lo otro al servicio de los agricultores y ganaderos, que es la misión que tenemos como sindicato y como organización. Y eso, lógicamente, pensamos respetarlo. Y a lo mejor el patrimonio había desaparecido ahora, o podía haber desaparecido en poco tiempo. Así lo tenemos al servicio de los agricultores, que es para lo que debe de estar. Lógicamente, a la hora de tomar estas decisiones, nosotros contamos, nuestra organización en sí contó con el Comité Provincial, que es el órgano máximo de decisión, es el órgano que representa a nuestros afiliados. Esperamos que la otra organización también hiciera lo mismo, entonces decimos que la decisión, de alguna forma, fue consensuada con los agricultores y ganaderos que estaban en activo y a los cuales representábamos. Otra cosa que quiero que quede muy clara es que esta asignación de patrimonio no tiene nada que ver con los sucesos que se han desarrollado a partir de junio de 2012 con la decisión de la Junta de reducir el 70% del presupuesto de las cámaras agrarias. No tiene nada que ver. Entonces, que no intenten relacionar una cosa con la otra. Otra cosa que también quiero decir
Es que cuando hablan de que se preocupan mucho por la situación en que quedan los agricultores y los ganaderos de Segovia, pues hombre, venir cada 4 años a Segovia a decir eso, irse a decirlo a Valladolid encima, y luego cuando se les pide apoyo, porque os recuerdo, que creo que os lo he dicho ya, cuando se produjo el recorte en junio del 2012, la Cámara Agraria de Segovia mandó un escrito a todas las cámaras agrarias provinciales de la región y a las organizaciones profesionales con la propuesta de crear un frente común para enfrentarnos a la consejería de cara a tratar de que esos recortes no se produjeran. Bueno, pues no nos han contestado. No nos ha contestado la Alianza, no nos ha contestado COA, ni nos ha contestado UPA. Entonces, que no vengan ahora diciendo que les preocupa mucho y que, que ellos defienden a los agricultores y ganaderos de Segovia. Cuando hay que demostrarlo es cuando se tiene ocasión de ello y cuando hay, diríamos, un problema realmente serio como fue en ese momento el recorte del presupuesto. Y yo, por mi parte, creo haber dejado este asunto meridianamente claro. Legalidad y legitimidad de los acuerdos que se tomaron. Si queréis decir algo más, si no, que pregunte. ¿Alguna pregunta? A mí me gustaría, Eduardo, que nos aclararas un poco, porque nos ha pillado así con el pie un poco cambiado. Al haber sido la rueda de prensa ayer en Valladolid, no sabemos exactamente qué es lo que se dijo. Yo en Teletipos he leído que hablan de 90.000 euros. 900.000 euros. Perdón. ¿Nos podrías explicar cuánto dinero se sacó de esa almacenación y cómo se repartió entre las organizaciones? ¿Tenéis los datos por ahí? Sí. Están los convenios aquí. O sea que no. Esto es público y notorio. Se repartió a 53% para la Unión de Campesinos y al 47% para Saja, que se repartió entre las organizaciones. De acuerdo con el porcentaje de representación que teníamos en la Cámara Agraria Provincial. Incluso si me permite, en el convenio se deja la puerta abierta para que si otras organizaciones en el futuro tienen representatividad en la provincia, se haga la misma... con la misma fórmula se les repasa. Está ahí, esto. Entonces vendría a ser algo así como que Asaja está reclamando su parte. No, sí. Lo que denuncia COA y UPA, que son las únicas organizaciones que yo conozco, porque la Alianza no es organización que yo sepa, es que hemos expoliado a Saja y la Unión de Campesinos de Segovia, hemos expoliado una parte del patrimonio de la Cámara Agraria de Segovia, cuando ya ha explicado Eduardo cómo fue el tema, que ha habido luz y taquígrafos, bueno, no lo voy a repetir. Sí. Unas declaraciones apoyadas institucionalmente, si habéis leído las declaraciones de la consejera y por ahí, pues se ve claramente que conocían y no tenían nada que objetar al tema. Hay ciertos datos que se facilitaron en la rueda de prensa de ayer, son ciertos en cuanto a las cifras, porque vienen reflejados en las actas del Pleno. Y en los convenios. Y en los convenios. Otra cosa es la tergiversación o la intencionalidad de utilizar esos datos de otra manera. Hombre, se vierte en expresiones como que se cogen, se reparten el dinero y luego nos vamos de juerga. O lo hacen como si fueran amiguetes. O sea, en plan de dejarnos poco menos que como ahora se lleva tanto en la época que nos ha tocado vivir, lo de tener la mano en la caja, pues eso, una serie de gente que estábamos allí, lo hemos cogido, nos lo hemos guardado en los bolsillos y nos hemos decidido a gastarlo a saber en qué. Y está, Eduardo lo ha explicado detallado, no lo ha podido decir mejor, o ya no lo puedo, lo menos yo no lo podría decir mejor, que fue un tema que se trató, que en todo momento se contó con el visto bueno de la consejería, porque se fueron dando los pasos jurídicos que la propia consejería nos marcaba. Y se redactó un informe jurídico previo antes de tomar ningún acuerdo. Se consensuaron los acuerdos primero en comisión delegada y posteriormente en los plenos. Todos los acuerdos están tomados en pleno, por la totalidad de las OPAs representadas en los plenos, que eran las 3 que existían entonces. COA, UPA y Asaja, porque entonces nosotros éramos COA todavía, cuando esto se inició. Ten en cuenta, estaba todavía Gregorio de la Todavía Fuente, vivía de presidente. O sea, estos que salen ahora a decir que los de la UCCL nos lo hemos llevado, resulta que eran ellos entonces los que estaban en la Cámara Agraria. Si esto es
de locos. O sea, después de 7 años y teniendo un miembro ahí dentro de la Cámara, o sea, vienen ahora denunciando en la prensa este hecho. O sea, ¿qué pasa? Es más, tan convencidos estábamos de la legalidad y del buen hacer del tema, pues bueno, que incluso esto se ha comentado en otras cámaras agrarias y no se ha llegado a efecto porque entre ellos no se han puesto de acuerdo o no han podido llegar a un acuerdo, pero era una operación totalmente ilegal. Además, el Ministerio lo ha hecho con los bienes de la Confederación Nacional de Cámaras Agrarias. Ejemplos hay en todo el país. Si echamos la vista atrás, el Gobierno de Andalucía ha repartido recientemente patrimonio entre las organizaciones agrarias, Asaja, UPA y COA. El Gobierno de Aragón también lo ha hecho. Yo no me voy a meter cómo lo han hecho o cómo lo han dejado de hacer, pero es decir, esto, Comisiones Obreras y UGT se repartieron junto con la patronal el patrimonio acumulado por los sindicatos en la época de la República, que luego expropió el franquismo, todas estas historias. O sea, esto es algo que viene ocurriendo desde hace muchísimos años. No sé... Yo me vais a permitir que, si me permitís que lo diga, porque, como has preguntado, pues es lamentable cómo estos dos personajes no se atreven a venir a Segovia, a un tema exclusivamente de Segovia, a denunciarlo, si es que tienen que denunciar algo, piden explicaciones a la Unión de Campesinos de Segovia, piden explicaciones a Asaja por lo que ellos llaman expolio, pero resulta sorprendente que antes de las últimas elecciones autonómicas andaluzas, la Junta de Andalucía decide repartir el patrimonio de las cámaras agrarias de Andalucía, excepto el patrimonio de las ciudades, al 33% a Asaja, UPA y COA. Y no piden explicaciones de nada. Y vengan aquí a pedir explicaciones cuando en Andalucía ni ha habido la representatividad, se la inventan. Se la ha inventado el gobierno porque no ha habido unas elecciones que ratifiquen la representatividad de las organizaciones y vienen aquí cuando ha habido luz y taquígrafos en el tema a pedir explicaciones. Cuando uno de sus miembros estaba en el pleno de la Cámara Agraria y en su momento no dijo ni pío. Y ahora dicen que no tienen conocimiento. Pues yo creo que si tenían algo que denunciar, deberían haberlo denunciado en el 2005, no en el 2013. Tratando de tergiversar cómo fueron los hechos, con la intencionalidad de dañar a esta organización y a Asaja, que eran y siguen siendo las dos organizaciones representativas en esta provincia. Más preguntas. ¿Qué es lo que se vendió exactamente en 2005? Unos edificios que tiene aquí en Villarroma, tenía en Villarroma la Cámara Agraria Provincial, que había una guardería abajo únicamente, lo demás estaba ruinoso, diría. ¿Se destinó a algo en concreto? Se destinó a financiar este local de la Unión de Campesinos de Segovia y el local de Asaja. Claro, lo que se hizo fue cambiar un local que no utilizaba la Cámara Agraria Provincial para, diríamos, dar unos locales dignos, mínimamente dignos, porque nosotros, si os acordáis, estábamos allí en el cruce de la carretera de Soria, que cada 2x3 se nos inundaba el local, los otros estaban allá en el secadero. Entonces, mantener el servicio a los agricultores y ganaderos de las organizaciones representativas a través de unos locales pues dignos. Y ese es el tema únicamente. O sea que además tiene que estar al servicio de los agricultores y ganaderos, que nosotros no podemos esto venderlo, hipotecarlo o jugarnos a los chinos. Y tiene que mantenerse durante el tiempo, los 25 años que están firmados, al servicio de los agricultores y ganaderos. ¿Este local quieres decir? Sí, este y el otro. O sea, los convenios que tenemos firmados son similares, son iguales. Mientras que el otro edificio no cumplía ninguna finalidad de... ¿Y esos convenios, dais cuenta de ellos a la consejería o la consejería tiene que plasmar su acuerdo con alguna firma o algo, o cómo funciona esto? No es necesario, la consejería tiene que conocerlo. Si tiene alguna objeción, entonces la plantearía. Si no tiene ninguna objeción, no tiene por qué contestar. Convenios se redactaron con arreglo a las directrices que la propia consejería dijo que había que poner, y las condiciones las pone la consejería. Bueno, sí, se puede hacer esta enajenación patrimonial, pero tiene que seguir sirviendo para los intereses de los agricultores y ganaderos. Entonces, dentro de los fines,
la compra del local y poner a disposición de los agricultores y ganaderos unas oficinas y con todo lo que esto conlleva, se consideró por parte de la Junta intereses o fines de interés agrario, interés social agrario. Entonces, por eso se afirma, por eso se destina a esta cosa. Y queda reflejado en los convenios, ahí está perfectamente claro. Convenios y la justificación. Lo que no queda reflejado entonces es el visto bueno de la Junta, ¿no? Ese no aparece registrado. Pero eso diríamos que es por previo. omisión, o sea, que no. Si no te dicen recibir un informe negativo, eso está admitido. Si no te autorizan a hacerlo, sencillamente pues no lo puedes hacer. Yo creo... Entonces, a ver, o sea, el local que se vendió es de San Lorenzo, pero los 900.000 euros de antes que se repartieron 53% y 47%, Es lo que Son- se Eso es lo que se obtiene de la Es venta de la los obtención. locales. Se vende ese local y se entrega a las organizaciones como pago de esto. Pero De esto yo, y de es lo que otro. como he llegado tarde, a lo mejor lo habéis dicho, pero el patrimonio que habéis enajenado es únicamente ese local del que estáis hablando. Sí, Sí, ese solo, edificio. solamente, Ese edificio. solamente. Ese edificio. Son varios locales, ¿no? O solo- Bueno, Es un edificio grande. Era un edificio grande, sí, había varios. Yo creo que había 2 locales allí. Alguna plaza de garaje, alguna cosa que Había alguna plaza de garaje también. Daros cuenta también de la época en la que surge todo esto, Sí. 2005, Yo la 2006, burbuja, que valía 2007, muchísimo. Y esto costó muchísimo. claro. ¿entiendes? Nada tiene que No. ver con los precios que se barajan ahora por estos Nos dieron, se vendió bien, pero luego hubo que comprar mal. Con lo cual que esto aquí. Es no- más, tuvimos que aportar dinero Sí. nosotros para Tengo que terminar aquí añadir la algo. adecuación. Claro, luego después compras el local, pero luego hay que reformarle, hay que hacer obra y al final pues nos gastamos más dinero que lo que... Vamos, todo eso está Bueno, justificado, pero eso- los documentos están en la Cámara, los pagos, está escriturado, hay registro notarial, de todo. Está La todo justificación totalmente en regla. Y de contar a día de hoy con ese edificio, la situación de la Cámara de Segovia económica sería la misma. Igual, igual. O sea, ¿Qué quieres que te diga? O sea, estamos haciendo hipótesis, podemos pensar lo que queramos, porque, vamos, hubiera mitigado una parte mínima, porque al final hubiera sido lo mismo. Si diríamos, la disposición de la consejería es esa, y no varía, como parece que no ha variado, yo creo que hubiéramos aguantado a lo mejor 6 meses más, hubiéramos aguantado un poco más, pero vamos, al final desembocaría en lo mismo, y es que es inviable el mantener una estructura como la que tenía la Cámara Agraria Provincial de Segovia con esa asignación de la Junta de Castilla y León. ¿A cuánto ascendió? Lo has dicho antes, pero no recuerdo el recorte de presupuestario de la Junta. ¿A cuánto ascendió? Pues mira, de 334.000 euros me parece que nos venía dando anualmente a 77.000. Saca el porcentaje, creo que está sobre un 70-72%. De recorte, de recorte. Sí. Se habrá ocurrido a todas. Sí. Pero nosotros hemos sido los primeros. Lo que pasa es que no es igual a todas, porque mira, antes la asignación era en función de unos acuerdos que había establecidos por ley. O sea, en cada provincia había un número determinado de jales. Por cada 35 jales, la consejería tenía el compromiso escrito, y además respetado en sucesivos presupuestos, de pagar un trabajador para que atendiera esas 35. Entonces, había provincias como Segovia, que habíamos hecho un esfuerzo importante y teníamos derecho a 8 trabajadores por parte de la Junta, porque teníamos 275, me parece, juntas agropecuarias locales constituidas. Otras provincias no tenían a lo mejor más que 40. Entonces, en función de eso, había una asignación, que no era igual para todas. Sin embargo, la propuesta fue para todas la misma cantidad después. Claro, quien más esfuerzo habíamos puesto, quien más medios estábamos utilizando, más nos perjudicaba la nueva forma de hacerlo. Es un poco al revés lo que dicen de la gestión. Porque la gestión mala, a nuestro juicio de la Cámara, es dejar morir sin adición a jales, que muchos han hecho 4 jales porque se lo han dicho ellos. En Segovia se hizo un esfuerzo especial por constituir el mayor número de jales posible, que eso es trabajar por cumplir la ley de cámaras agrarias que ellos mismos sacaron. Y se hicieron 275, como dice Eduardo, en un esfuerzo ímprobo por dar servicio a los agricultores a través de esas jales. Por eso teníamos más trabajadores. Es decir, la gestión, en este caso de Segovia, es una de las mejores gestiones en cuanto a esfuerzo por dar servicio. El que ha constituido Además, eso se ha vuelto en contra. y tiene un trabajador, se ha esforzado muy poco por dar Además, servicio a todos los agricultores. tener en cuenta un matiz importante ahí,
porque dentro del presupuesto que se venía otorgando a las cámaras agrarias provinciales, había quien, como la de Segovia, lo dedicaba a contratar personal. Nosotros todo el presupuesto lo gastábamos en el personal, abríamos oficinas en todas las comarcas, y había otras cámaras que, claro, tenían ahí, diríamos, pues un margen, porque tenían una asignación que se lo gastaban, pues a lo mejor en irse de viaje a Bruselas o en irse de viaje a otro sitio. Entonces, claro, que eso se recorte, pues quiere decir que tienen que prescindir de eso, pero no les afecta tanto como a quien tenemos que pagar a los trabajadores y mantener unas estructuras comarcales que pensamos que eran necesarias. Entonces, claro, ahí están los matices. ¿Por qué unas cámaras agrarias provinciales no se han visto tan afectadas y otras, sin embargo, pues resulta que son inviables si quieren mantener la estructura que tenían? Porque es que la Junta no se quería hacer cargo de... Cuando planteamos el tema de los trabajadores, bueno, vamos a hacer un plan de viabilidad, presentarnos una alternativa, pero asegurarnos que los trabajadores que no sean necesarios, pues se les va a despedir en unas condiciones dignas, normales, dignas. No, eso nosotros no queremos saber nada. Es el problema vuestro. Pues chico, yo no tengo solución para eso. ¿Y por qué salta esto ahora? ¿Por qué salta esto ahora? Ellos se escudan en que el otro día hubo una convocatoria. Sabéis que nosotros dimitimos en el mes de mayo, el 13 de... Creo que fue el día de San Isidro, cuando os convocamos a una rueda de prensa para comunicaros la dimisión. Entonces, lógicamente, hay un proceso que contempla la ley de cámaras, y es que si, diríamos, los órganos directivos de la Cámara Agraria Provincial dimiten y se queda la Cámara sin quien la dirija, entonces la Junta tiene que tomar la iniciativa de crear una comisión gestora que sustituya a esos órganos de gobierno. Entonces la Junta, con mucha dilación, pues el otro día convocó a los miembros no dimitidos del Pleno de la Cámara, o sea, es decir, a los de Asaja y de la Alianza, para ver si constituían la comisión gestora. No la constituyeron, Asaja sabía que era imposible, no estaba por la labor, y la Alianza, a pesar de lo que diga este, pues tampoco estaba por la labor. O sea, que su vocación no es salvar a la Cámara Agraria Provincial, sino enmierdar todo lo posible lo que se ha hecho. Y entonces, al no hacer eso, ellos dicen que, bueno, la Cámara hay que liquidarla, según la ley de Cámaras de Castilla y León, y que la culpa es nuestra. Y sacan este tema ahora, pues porque les viene bien, mediáticamente les viene bien. Para desprestigiar, el único fin es desprestigiarnos a nosotros, desprestigiar la labor que se está haciendo, y ellos, si acaso, apuntarse a algún tanto, no lo sé. Si lo conseguirán, pienso que con estos métodos, pues no creo que tengan mucho respaldo por parte de nadie. Hay un detalle que quiero apuntar a colación de lo que ha comentado Eduardo, y es, bueno, pues está previsto con una alta probabilidad que el año que viene haya elecciones a la representación a nivel nacional. Entonces, bueno, sospecho que de alguna manera pues han tratado de iniciar campaña con esto y sacar partido de la publicación de las declaraciones que hicieron, ¿no? Yo hay cosas que no entiendo, porque no es salirse del tema, pero vamos. Ahora mismo sabéis que está en tramitación una ley agraria que piensa sacarla la consejera, pues yo creo que en breve, ya cuando nosotros dimitimos ya teníamos en cuenta esto. En esa ley agraria se contempla que las competencias que ahora mismo tienen las cámaras agrarias provinciales van a pasar a otros entes. Consejos provinciales agrarios que van a formar, incluso la posibilidad de que sean ayuntamientos o entes locales quienes desarrollan las funciones de tutela a las juntas agropecuarias locales. Bueno, pues estos señores se permiten el lujo de estar defendiendo esa ley, diciendo que no va más, que es cojonuda y tal, y luego por otro lado están tratando de defender las cámaras. Si esa ley las deja sin sentido, si esa ley anula prácticamente la legitimidad de las cámaras agrarias, si las deja sin funciones, ¿para qué coño las queremos? ¿Para plantear elecciones cada 5 años? No tiene sentido. Ya va a haber unas elecciones generales y habrá otros métodos para... ¿no? Pues hay que ser coherentes un poco con lo que se plantea. Y si esa ley contempla eso, pues habrá que decir que esa ley está mal, o parte de esa ley está mal. Pero no decir, por un lado, que nosotros defendemos las cámaras y resulta que estamos aplaudiendo el que se las cargue la nueva ley que se pretende sacar. Pues bueno, pues que sigan por ahí. Nosotros seguiremos cuestionando tanto eso como
pues el recorte que desgraciadamente ha hecho que hayamos dimitido de la Cámara Provincial de Segovia. Vamos a tratar, por otro lado, ya estaba Juanma un poco pendiente de ello, de mantener y de obligar a que los servicios que la Cámara Agraria Provincial venía dando a las juntas agropecuarias locales se den a través de las oficinas comarcales de extensión agraria. Hay que dar los servicios y la Administración es la que tiene la responsabilidad de que esos servicios se den, que esos servicios lleguen. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, pero vamos, siempre que la Administración ponga la infraestructura necesaria además para llevar a cabo esa tarea de apoyo. Y si no, pues tendríamos que mirar la forma de hacerlo nosotros. Pero vamos, de momento vamos a tratar de que sea directamente la Consejería quien, a través de las oficinas comarcales, atienda las necesidades que tienen las juntas agropecuarias locales.